Aleluya. Gloria al Señor. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios que nos permite alabarle y bendecirle una vez más. Amén. Bienvenidos todos los que nos ven y nos oyen. Vamos a orar y darle la honra al Señor y pedir que su palabra hoy venga a ser en nuestro corazón esa obra gloriosa. Amén. Dispongámonos. Padre, gracias. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor eterno, oramos a ti. Declaramos tu palabra. Señor, que tú estás con nosotros. Mira, todos los que nos ven y nos oyen, Señor, están en tus manos. Bendice, Señor, a tu pueblo y fortalece, Señor amado, estas áreas en la vida de tu pueblo y de cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre, Señor, para que tu palabra se cumpla en el nombre del Cordero de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hoy tenemos como tema los diezmos. Así que vamos a ver una parte interesante. En estos últimos tiempos se viene dando como que una, por decirlo así, una enseñanza, una marea en ese aspecto del conocimiento en cuanto a los diezmos. ¿Por qué? Porque hay muchos líderes que han surgido y que se ve que no son como que no tienen el llamamiento de Dios. Y entonces hay muchas personas que salen de esos lugares y que lo que tienen es una situación en la que salen lastimados. Salen pues heridos de sus áreas económicas y creen que realmente el diezmo no debe de darse ya más. Porque van a la palabra y encuentran únicamente cierta información de lo que es el diezmo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo lo encuentran tal vez muy poco o tal vez nada. No están informados, no saben de eso. Pero ahora vamos a enseñar sobre el diezmo, una parte importante. ¿Por qué? Porque recordemos en que los diezmos no son establecidos por ningún ser humano. No los estableció ningún profeta, no los estableció tampoco Moisés. No está establecido por ninguna persona, lo establece Dios. Y vamos a ver los parámetros en los que el Señor establece el diezmo. Y vamos a encontrar también de que el diezmo no es algo que venga a ser establecido en el tiempo de la ley que le corresponda a Moisés. En este caso, no, los diezmos vienen siendo de allá atrás. Vamos a encontrar que los diezmos también los practicó, en este caso, Abraham. También los practicaron todos los patriarcas. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender a entender cuando la palabra dice esto. Pero recuérdense que es importante que el apóstol Pablo indica y dice, por ejemplo, en el capítulo número 11 del libro de la segunda carta a los Corintios, cuando indica de que hay tantos falsos, pero que también están tomando la palabra y que dice, andan haciendo el trabajo de la misma manera como nosotros los que somos llamados del Altísimo lo estamos haciendo. Ellos lo copian de una manera muy similar. Y dice con claridad, ¿verdad? Que los que les sirven a Satanás, dice que van a vestirse de esta misma figura. Por lo tanto, solo para traer nada más esta mención, es interesante para nosotros que entendamos esto, que si Dios establece los diezmos, pero que también entran los falsos y quieren tomar esto, y que se nota un poco duro y fuerte lo que acabo de decir, pero no estoy censurando a nadie, sino que lo que estamos platicando y estamos enseñando es la palabra del Señor. Nosotros como hijos y como pueblo en general que esté sobre la faz de la tierra, no nos corresponde venir a decir el diezmo ya no es más, porque la palabra lo establece y Dios tiene propósitos por los cuales se estableció el diezmo. Y vamos a encontrar cómo nuestro Señor Jesucristo también lo habla y lo establece, lo confirma. Pero vamos a ir más atrás de lo que es la ley para poder ver también estos puntos interesantes. ¿Por qué son interesantes? Porque escuchemos que no porque aquel falla, nosotros vamos a tomar represalia por el diezmo y no vamos a darlo, porque entonces lo que está aconteciendo es que estaríamos metiéndonos en problemas con nuestro Creador, porque algo que Él estableció lo estamos nosotros anulando y no nos corresponde eso. Algo importante también que es bueno dejar en claro desde este principio de esta enseñanza es en que los diezmos, no sé, por así decirlo, ¿en qué lugar de la tierra apareció alguien que dijo que los diezmos eran de los pastores?
Eso no es cierto. En ninguna parte de la palabra encontramos que los diezmos les correspondan a los pastores. Esa es una mentira. Es una mentira porque no está en las Escrituras. Por lo tanto, los diezmos vamos a encontrar en las Escrituras que deben de traerse a la casa del Señor. Y recordémonos esto, para hablar de una manera muy generalizada. Recuérdese que los diezmos no solamente eran partes efectivas, hablando de una situación en la que era dinero, sino también diezmos podían ser, le digo, todo lo que correspondía a lo que la tierra producía. Aún incluía hasta los animales. Entonces todo eso se traía a la casa del Señor, para que en la casa del Señor hubiese alimento. En algunas ocasiones se le proporcionaba así al levita que estaba ministrando en cuanto a lo que era el templo anteriormente. Pero los pastores no deberíamos de tener realmente una asignación de diezmos. Ahora, no quiero llevarme pues a nadie de una forma, que le digo, en donde voy a perjudicarle. No, sino que lo que queremos hacer es enseñar y dejar establecido que los que son realmente llamados por Dios, son llamados a que participemos de lo que corresponde en su mesa. Así lo dice la palabra del Señor. Bueno, tomemos Génesis 14 y versículo 18 al 20. Aquí es en donde encontramos la primera mención de los diezmos. Pero no vamos a entrar tan profundo en esta etapa del diezmo acá, porque esto también es una figura. Pero si no, nos va a llevar demasiado tiempo. Pero vamos a empezar. Dice la palabra del Señor. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego, Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de los bienes que había recuperado. Entonces es importante que veamos acá esto. Abraham viene a ser el padre de las multitudes y el padre de las generaciones. Pero sin embargo, él es alguien que también trae los diezmos. En este caso, Melquisedec es la figura del sacerdocio de Cristo. Entonces vamos a encontrar esa característica muy importante en donde también a Abraham, en este caso que fue después, aquí es Abraham, él viene y es bendecido por el mayor. En este caso, ¿por qué? Porque el Padre es él, hablando de la fe, porque así lo llama Dios. Pero hay alguien más grande que él, y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Dice, he aquí alguien más grande que Abraham, dice. Y que Moisés en ese caso. Entonces, ¿por qué? Porque Él es el principio de toda creación. Ahora, interesante para nosotros porque encontramos acá que todavía no está establecida la ley. Y vamos a encontrar qué quiere decir todo esto. Que vemos que Abraham, él tenía la comprensión de la enseñanza que Dios le había llevado a su corazón. Mire, interesante. De que el diezmo era algo importante, que tenía que desarrollarse y que tenía que cumplirse. En este caso, él no piensa 2 veces. ¿Será que se lo doy o no se lo doy? Como muchas veces puede llevarse en el corazón de tantas personas. ¿Será que lo hago o no lo hago? ¿Será que se lo doy o no? ¿Será que lo merece o no lo merece? Porque anda con carro aquí, anda con carro allá. Vemos esto, ¿por qué? Porque encontramos de que los pastores se quedan con el diezmo. Ahora, yo no quiero entrar en la censura de los pastores, no. Nada más en la enseñanza de que si usted mira eso, pues entonces ore al Señor y busque un lugar en donde usted se sienta cómodo, pero dejar de dar el diezmo, eso es un error grande, porque no le corresponde a ninguna persona anular el diezmo. El diezmo es establecido por Dios. Y mucha gente dice entonces, ¿será que lo puedo dar obligatoriamente o lo tengo que dar voluntariamente? Esto es de acuerdo a la enseñanza que usted, hermano y hermana, tenga en su corazón. Y aún amigos que están viendo y que quieren aprender de esto, de la palabra del Señor. Vamos a ver lo que Abraham está haciendo. Y Abraham está teniendo obediencia a lo que Dios ya le estableció a él en su corazón, porque no existía una ley escrita.
La ley escrita viene más adelante. Esto lo que nos refiere es de que sí, parte de lo que era la ley también, o la ley misma que estaba establecida en el corazón de las personas. En este caso, recordemos de que Él, como Padre de las siguientes generaciones que se constituirían en el pueblo de Dios, establece este punto principal en el que se inician los diezmos, para que puedan darse y que se establezcan, porque dice, y Él pagó los diezmos. Miren este caso, pagó los diezmos a Melquisedec, que es figura de Cristo, el más grande de toda la creación. Por lo tanto, hermano, es interesante que veamos esto, la figura que también acá se encuentra, para que quede ese registro en donde Abraham, siendo Abraham, no Abraham, él es obediente. Ahora, él recibe eso como para darle la honra al Padre. Ahora, quiero que vayamos más adelante siempre en el libro de Génesis. Dice el número 28 de Génesis y versículo 20. Luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. ¿Cuándo es que surge todo esto? Cuando él va huyendo de su hermano, porque ha tomado la bendición y ha tomado ese liderazgo como hijo primogénito. Ahora bien, dice el 22, esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de lo que Él me dé. Recuérdese que aquí Jacob, él no tiene nada. Lo que él viene es que él lo que llevará son cosas muy básicas en su vida, porque no tenía ni siquiera la almohada, y tuvo que utilizar una piedra de la que el Señor usó para recordarle en el lugar donde estaba, y de la que él dice toma de una manera conmemorativa y lo hace un altar para que se adore en ese lugar y se siga la oración más adelante ya como pueblo en el futuro. Pero acá lo que vemos, una base importante, que también le digo como mención, la ley todavía no está establecida, pero vea, aquí él es nieto, hablando de Abraham, porque ya está Abraham, está Isaac y Jacob. Jacob es el patriarca en donde ya nacen los hijos para que el pueblo comience a establecerse y a crecer. Ahora, esto es algo tan glorioso porque acá Jacob lo que hace es verdaderamente tener una oración en donde él hace un voto de fe. Entonces quiere decir de que nosotros también tenemos que aprender a dar el diezmo en fe. Todo lo que hacemos en el Señor lo debemos de hacer en fe para que su nombre sea glorificado. Y entender que lo que estamos haciendo delante del Señor lo estamos haciendo para Él, no para el hombre. Por lo tanto, hermano y hermana, oiga, y amigos también que están en este aprendizaje, es interesante para nosotros que vengamos a respetar la palabra y que la aprendamos a vivir y a atesorarla en nuestro corazón. Vamos a encontrar cómo Abraham, en este caso Abraham, él obedece la palabra porque él tiene la palabra del Señor obrada en su corazón. Dios se la ha enseñado. Por lo tanto, él no duda en cumplir lo que tiene que hacer ante Melquisedec. Y acá viene Jacob y hace una promesa en que le dice, si tú me bendices, yo también te daré los diezmos de lo que tú me des. Y esto es algo glorioso porque Dios cumple esa promesa. Lo que Él hace en oración y en fe, Él viene y lo recibe de parte de Dios. Por lo tanto, todo esto viene a constituirse en una parte verdaderamente, le digo, gloriosa. Ahora, vamos a ver algo interesante también. Aquí tenemos el diezmo enseñado en el área de los patriarcas. Pero usted puede decirse, ¿y será que el diezmo es obligación? ¿Cómo es que eso pasa? ¿Cómo es que eso sucede? ¿De qué manera tengo que entenderlo? Muy bien, vamos a verlo. Y lo vamos a ver en el libro de Levítico, capítulo número 27, en su versículo número 30 en adelante. Pero quiero decirle este punto. Esto es una parte de enseñanza. Oiga,
Cuando nosotros venimos, o cuando usted en su casa o en su lugar de donde vive, usted viene y planta un árbol. Si usted lo planta, escuche, tendrá la responsabilidad de regarlo, de revisarlo. Si es un árbol de frutas, usted tendrá la responsabilidad de cuidarlo, de echarle su abono, de echarle sus pesticidas, sus fertilizantes y todo lo que necesita, ¿verdad? Ahora bien, pero si usted no lo hace, ese arbolito posiblemente muera. Entonces, así es la palabra también en su corazón. Si usted cultiva la palabra y la recibe en su corazón y la cree, porque la palabra tiene que venir en fe y por fe se hace. Por lo tanto, escuche acá, Levítico 27:30. La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea de grano del campo o fruto de los árboles, le pertenece al Señor. ¿Qué podemos entender cuando dice le pertenece al Señor? Es que es el dueño. Es el dueño de eso. Porque nosotros, oiga, si vamos a las parábolas del Señor, vamos a encontrar que el Señor ocupa mucho esa frase de los labradores de la tierra. Los labradores de la tierra en esa figura somos nosotros también. Ahora, dice acá, que le pertenece el fruto de los árboles, le pertenece al Señor y de todo lo que la tierra produce. Y debe de ser apartada. Es santa para el Señor. Es una porción santa de la que el Señor demanda. ¿Por qué? Porque es una porción con la que el Señor te está bendiciendo. Nos está bendiciendo a todos. Cuando el Señor dice, yo bendeciré la obra de tus manos, es porque estamos entrando en un convenio con Él. Pero quiero decirle algo interesante. Cuando vemos acá sí ya estamos hablando en cuanto a los términos que la ley está estableciendo. Y dice, si deseas volver a comprar esa 10ª parte del grano o de la fruta que pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor más un 20%. Esta era la forma, si alguien quería recuperar ese 10% de lo que era una semilla o de lo que era un árbol, de lo que fuese. El 32 dice, cuenta 1 de cada 10 animales de tus manadas y rebaños y sepáralo, porque es santo para el Señor. 1 de cada 10 animales era para el Señor. Entonces Dios no está, en este caso, está preguntándole a las personas. No, Dios está estableciendo reglas. Ahora, entonces vamos ya comprendiendo que verdaderamente el diezmo es una obligación, pero dentro de la responsabilidad que tenemos. Dios nos hace a nosotros y nos da el llamado que vengamos a ser parte de su pueblo. Muy bien. Como parte de su pueblo, escuchemos esto. Dios nos dice que también nosotros tenemos que darle a Él ese 10%. ¿Para qué? Lo vamos a ir viendo. Dice, no podrás ser exigente entre animales buenos y malos, y no podrás sustituir el uno por el otro, pero sí intercambias un animal por otro, tanto el primer animal como el sustituto serán considerados santos, y no podrás comprarlos de nuevo. Por lo tanto, esto es algo, bendito Dios del cielo, que podamos nosotros entender que la palabra debe de estar en el corazón. La palabra debe de estar en tu corazón. Para que comprendas esto, Dios lo establece. Ahora, dice el 34, de donde estamos en el 27. Estos son los mandatos que el Señor dio por medio de Moisés a los israelitas en el monte Sinaí. Esto quiere decir de que el Señor se lo dio a su pueblo. Hoy nosotros somos su pueblo. Y alguien puede venir a decirme, oye, entonces en este caso, hermano, pero recuérdese que eso estaba establecido en la ley. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Miremoslo también, si gusta. Vamos a la palabra del Señor, porque el Señor nos habla siempre todo. Ahora, dentro de estos términos vamos a ver cómo el Señor dice en el capítulo número 5, 17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés, que es lo que acabamos de leer ahí atrás. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Todo lo que está acá, a lo cual Él deja intacto, dice Él con claridad, yo no vine a abolirla, yo vine a cumplirla. Por lo tanto,
Mire, les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que sus propósitos se cumplan. Aleluya. Todo tiene que cumplirse. Y entonces, ¿por qué estaríamos nosotros anulando lo que el Señor establece como el diezmo? Y que, oiga, nuevamente, no es para un hombre, no es para una familia, es para el pueblo, es para la iglesia, es para que en el lugar en donde el Señor está glorificándose, sirva. ¿Para qué? También lo vamos a ir viendo para que podamos ir tomando todas estas partes interesantes. Entonces, si no hacen caso al más insignificante y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes del reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, entonces será llamado en el reino del cielo grande, dice. Esto es algo importante que lo entendamos. Oigan, hermanos y amigos y todos los que nos están oyendo, no podemos venir a anular la palabra, porque si la anulamos hay una consecuencia. Seremos llamados insignificantes. No podemos anularla, tenemos que cumplirla. Por lo tanto, mire lo que también la palabra del Señor está hablándonos en el libro de Malaquías. Quiero que vaya conmigo también. Malaquías capítulo número 3. Dice, yo soy el Señor y yo no cambio. Mire eso. El Señor no cambia. Mire cuántos cambios le han hecho a la palabra. El Señor no cambia. El ser humano es el que cambia. Pero no porque cambie el ser humano vamos a llevarle cambios a la palabra. No se puede. Y la palabra no puede ser burlada. Por lo tanto, dice acá, yo soy el Señor y no cambio. Por eso es que ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Usted dirá, sí, eso es para los descendientes de Jacob. Y nosotros no pertenecemos también a las 12 tribus. Hermano y hermana, por favor, entienda esto. Usted y yo pertenecemos a la tribu ¿de cuál? A la tribu de Judá. A la tribu de Jesucristo. Aleluya. Somos parte de su pueblo que está sobre la faz de la tierra. Dice el versículo número 3:7. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos. No es nuevo. Y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos hemos ido? Ahí han estado, aquí hemos estado, pero la palabra no la viven, no la cumplen. No podemos desecharla. Y la palabra no desaparecerá, sino que la palabra siempre es permanente y en aquel tiempo nos juzgará también por lo que no hemos hecho. Dice el versículo número 8 del capítulo 3 de Malaquías, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Pregunta. Sin embargo, dice, ustedes me han estafado. Aquí está el Señor hablándole al pueblo de una manera frontal. Pero ustedes preguntan, ¿qué quiere decir cuando te hemos estafado? Y el Señor les dice, me han robado los diezmos y las ofrendas. Pero estamos hablando de los diezmos. Me han robado los diezmos que me corresponden. Mire. Los diezmos les corresponden a Dios. Entonces, oye hermano, si tú estás dentro de una situación en la que ahora ya no quieres asistir a una iglesia porque te lastimaron, porque te hicieron esto, porque te hicieron lo otro, y ahora estás tú como que atrincherado en tu casa, porque ves tanta situación difícil que está viviéndose en el medio social. Quiero decirte que nuestro Señor Jesucristo no vino tampoco a desechar a nadie, porque estaba en el tiempo en que Él vino una situación netamente, le digo, religiosa. No lo hizo. Sin embargo, vamos a ver acá lo que sigue diciendo. Me han robado los diezmos que me corresponden. Ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estado estafando. Quiere decir que cuando nosotros como personas no le damos al Señor, por ejemplo, solamente en este caso que estamos hablando de los diezmos, podemos caer en maldición, no en bendición. Y si caemos en maldición porque no estamos dando los diezmos como debe de ser, entonces esa maldición
es algo terrible porque no hay bendición de Dios, sino que es una maldición. Por lo tanto, las personas puede que les vaya muy bien, sí, pero la bendición no es la que Dios está dando. Puede que tengan algún tipo de dificultades también, pero no es algo en donde vengamos, le digo, y que podamos decir, yo porque ahora no doy los diezmos, ahora soy bendecido. No, la palabra no está diciendo eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender y que entender lo que Dios establece. Usted dirá ahora, pero Dios no habla de los diezmos. Sí habla. Jesucristo habla de los diezmos. Y quiero decirle que venga conmigo al capítulo 23. Y versículo 23. Y lo dice la palabra. Mire. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa? Eran maestros de la ley. Tenían la palabra del Señor. Pero a ellos no, el Señor no los elogia que serán bendecidos, sino que dice que serán entonces afligidos, porque les espera una aflicción. Y les dice, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo. Mire, daban el diezmo. Se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. La ley tenía aspectos importantes, los cuales son la justicia, la misericordia y la fe. Porque estos tienen que ir delante de todas las otras conductas en el cumplimiento de la ley de la palabra de Dios. Y dice, es cierto que deben diezmar, esto lo dijo el Señor, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las otras cosas que son tan importantes como estas, que son mucho más importantes que estas. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Y las cosas más importantes eran la justicia, la misericordia y la fe. Por lo tanto, es interesante que cuando la persona no está establecida dentro de la fe, su principio de agradar a Dios va a ser muy pobre. Por lo tanto, hermano y hermana, en este caso, que es directamente con nosotros, porque Dios nos está demandando que vengamos y le demos al Señor lo que le corresponde, porque si no, nosotros le estamos robando al Señor. Usted podrá decir, pero ¿qué hago ahora? Hermano y hermana, oiga lo que el Señor está diciendo y está indicando en su palabra, que no nos corresponde a nosotros llevar ninguna situación de juzgar a nadie. Sí puede elegir un lugar a donde ir. Y puede orar delante del Señor y entienda. Y si está en un lugar, dígale a su pastor, por ejemplo, sin censura, ¿dónde dice la palabra del Señor que el diezmo le va al pastor? Porque esto es algo en lo que el Señor nos enseña para que nosotros también vengamos a ser enseñados. Esa es una base importante, hermano y hermana, para las bendiciones tuyas. Porque nuestras bendiciones tienen que estar en cobertura. Recuérdese que Jacob no tenía nada, pero ofreció en fe dar el diezmo y el Señor de gloria lo bendijo. Y cuando regresa bendecido. Tú puedes también tomar ese momento de fe y decirle, Señor, yo te daré los diezmos, Señor, si tú me bendices en este trabajo, si tú me bendices en este negocio, y el Señor te bendecirá. Pero tienes que disponer tu corazón para que la obra de la palabra venga a ti. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, mira, Señor amado, tu palabra ha sido dada. Señor, sabemos que estos temas son, Señor amado, bastante duros y momentos difíciles de comprender. Señor de la gloria, obra, Señor, en tu pueblo y bendícele. Padre eterno, para que tu pueblo también venga a tener esa cobertura de bendición en su vida. En el nombre del Cordero de Dios oramos hoy y declaramos tu palabra de bendición, Señor amado, en la vida de tu pueblo y en la vida de aquellos, Señor amado, que te están aprendiendo, Señor, para que los atraigas a ti, Señor de la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano, y preparémonos porque la obra del Señor continúa adelante.